¿Qué tal amigos del Opinadero y KF News, unidos en la ciudad de Pereira para conversar con un candidato a la Cámara de Representantes en la consulta que se va a realizar el próximo 26 de octubre de escogiendo las cabezas de lista del pacto histórico? Me refiero a Fernando Arias Cardona. Fernando Arias fue concejal de la Virginia en 1978, es decir, estaba casi niño. Desde aquel entonces ya militaba en la izquierda y fue concejal por la Unión Patriótica, que en aquel entonces creo que se llamaba no sé, Unión Nacional de Oposición. la Unión Nacional de Oposición. Y Fernando es un sobreviviente de esa matanza prolongada, de ese genocidio de líderes de la Unión Patriótica. Hoy lo tenemos aquí. Fernando, bienvenido a este diálogo con el Opinadero y con KF News. Pues muchas gracias, hombre, Luis Fernando. Para mí es muy placentero estar acá en este medio, también con el compañero Carlos. Y bueno, aquí listo para absolver como las inquietudes y las preguntas que ustedes tengan. Bueno, Fernando, lo primero que debo decirle es que se nota su coherencia. Ha sido una persona que ha militado en la izquierda casi desde su niñez. Ahí se mantiene y precisamente por ese mismo sector político está ahora aspirando a ser cabeza de lista por el pacto histórico. Sí, señor, como ya usted mismo lo ha dicho, yo entré a militar a la Juventud Comunista, hay que precisar eso, en abril de 1974. O sea que yo vengo militando hace 51 años en la izquierda. Ya cuando se creó la Unión Nacional de Oposición, yo fui concejal de la UNO, el primer concejal de izquierda en la Virginia, en el periodo 78-80, desaparecida la ONU, entre otras, porque también fue un movimiento perseguido. Entonces se creó el Frente Democrático y volví a ser concejal de la Virginia en el 82-84. Y también cuando ya se creó la Unión Patriótica, sí, en el 85 yo ingresé a la Unión Patriótica y acompañé a Gildardo Castaño como suplente en los periodos 86-88, 88-90, 90-92, aunque hay que precisar que a nuestro querido Gildardo Castaño nos lo asesinaron el 6 de enero de 1989. Yo terminé ese periodo y al periodo siguiente yo ya encabecé la lista de la UP, volví a salir concejal con la suplencia de un dirigente sindical que se llama Antonio Ramírez. Y ojo, tengo que terminar esta breve historia diciendo que una vez le quitaron la personería jurídica a la UP, el Consejo Nacional Electoral, porque es que las andanzas de ahora han sido de vieja data. Entonces nosotros ingresamos al nuevo partido que se llama el Polo Democrático Alternativo. Y ahí yo resulté concejal del Polo Democrático aquí en Pereira entre el 2008 y 2011. Entonces todo ese recorrido ha sido político, he sido dirigente sindical, fui dirigente de Provivienda y creamos el barrio Pedro Pablo Bello en la Virginia. He sido funcionario público, tengo experiencia administrativa, siempre, y eso lo dejo claro, en representación de la UP, porque cuando fui secretario general de la alcaldía de Pereira, en el 88 al 89 fue en representación de la UP, con Jairo Arango Gaviria, que fue el primer alcalde de elección popular, director de Cultura de Risaralda en la primera elección de gobernadores, que fue Roberto Galvez Montealegre. Y en fin, esa experiencia ha sido toda con base en representación de la UP, por lo que mi trayectoria, mi coherencia y mi línea en la izquierda nunca se ha roto. Como dicen los abogados, sin solución de continuidad. Bueno, Fernando, usted sobrevivió a ese genocidio de la Unión Patriótica. ¿Fue perseguido, fue amenazado? ¿Algún atentado en su contra en aquella época nefasta para el país? Totalmente, es que mire que nosotros en la sede recibíamos sufragios, recibíamos constantemente llamadas telefónicas, nos llegaban cartas, las cartas esas de siempre con las listas y con una cruz, cada uno de nosotros, el que encabezaba siempre era Gildardo Castaño, en el segundo lugar aparecía yo, pues con lógica, porque yo era el suplente de él en el consejo y vicepresidente en el momento de la UP. Y claro, asesinado Gildardo, el que seguía era yo, porque yo lo reemplacé tanto en el consejo como en la presidencia de la UP. Y bueno, a mí directamente no me hicieron un atentado, pero me lo iban a hacer entrando a la oficina aquí en Pereira, en la carrera sexta, encima de donde todavía es la viña, una panadería ahí muy prestigiosa, ahí valga pues la cuña.
Ahí me iban a hacer el atentado saliendo de la ciudad de Arévalo. A los 3 días yo ya tuve que viajar a Bogotá y bueno, el partido me sacó, yo salí exiliado y ahora ahí lo puedo decir porque yo estuve en el segundo semestre del 89 exiliado en Quito. Bueno, Fernando, el Consejo Nacional Electoral, de muy ingrata recordación, especialmente para ustedes, nuevamente ahora les está poniendo a los señores del Pacto Histórico trabas para realizar esta consulta que va a permitir pues decantar quiénes serán los candidatos a la Cámara. Sin duda alguna hay una estrategia de la derecha en Colombia y esta vez es a manos del Consejo Nacional Electoral, porque no metamos mentiras. El Consejo Nacional Electoral es un organismo elegido por el Congreso de la República y de acuerdo a la correlación de fuerzas que hay en ese Congreso son los miembros del Consejo Nacional Electoral. Y entonces quiere decir que la mayoría de esos señores son de los partidos Cambio Radical, del Centro Democrático, del Partido Conservador, del Partido Liberal, de la U, y el Pacto Histórico no tiene ni uno. Entonces allá somos una infinita minoría. Entonces esa correlación de fuerzas ha llevado a que ese Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, haya pretendido juzgar al presidente, cosa que no le corresponde por constitución ni por ley. En segundo término, le ha puesto trabas al reconocimiento jurídico, al Pacto Histórico. Lo primero que hizo fue reconocer a medias la personería jurídica para el pacto, entregándole la posibilidad de integrarlo solamente al PC, al Polo Democrático y a la UP, y dejar por fuera casi nada el partido del presidente, que es Colombia Humana, y a otros grupos como progresistas. De manera que eso es una táctica, una estrategia más bien de la derecha de impedir la participación política de los sectores progresistas y democráticos. Ahora bien, logramos inscribir las listas como por la vía de la consulta interpartidista. Entonces lo último que nos regala el Consejo Nacional Electoral es una decisión de no poder utilizar el logo del Pacto Histórico. Pues no tiene sentido, a todas luces se ve que lo que quieren es torpedear la participación de la izquierda, pero nosotros tenemos una respuesta muy contundente y muy clara. El Pacto Histórico va a la consulta, nosotros vamos a estar en la consulta, vamos a defender el derecho constitucional, el derecho de formar partidos, de elegir y ser elegidos, que están en los artículos 37 y 40 de la Constitución Política. Son derechos fundamentales, además. Entonces no nos vamos a arredrar, ni nos vamos a echar para atrás, ni que bien pueda sepan los señores del Consejo Nacional Electoral y la élite que está por allá, toda medio solapada, que entiendan que lo que es el Pacto Histórico va a continuar en este proceso de transformación del país. Y vamos a lograr una bancada muy grande en el Congreso en el próximo año, y vamos a reelegir un presidente que tenga esa misma ruta de cambio, como llamo yo mi campaña, en la ruta del cambio. Fernando, Risaralda, pues que puso una votación muy importante para el actual presidente Gustavo Petro, va a lograr elegir uno, dos, no sé cuántos representantes a la Cámara de esta circunscripción electoral para apoyarlo, apoyar el próximo gobierno. Pues mire que esta vez la izquierda, el progresismo y los demócratas de Risaralda tenemos una fórmula que pone a jugar a este sector de la opinión pública, a este sector del electorado para la Cámara de Representantes. ¿Por qué? Porque no solamente va a estar el Pacto Histórico, sino que logramos poner en un solo as al Pacto Histórico, al Frente Unitarios y al Partido Maíz. De manera que esa fuerza que ya se integra de esa manera tiene dos aspectos. Primero, suma desde el punto de vista numérico, ¿no? Suma. En segundo lugar, tiene un impacto en la opinión pública porque le dice a la gente, bueno, esta gente se unió, esta gente sí tiene realmente el interés de llevar adelante un proceso de unidad de la izquierda y del progresismo, cosa que ha sido difícil. Nosotros recordamos pues los años anteriores donde la izquierda era una visceralidad y un canibalismo terrible. Ahorita no, nosotros estamos en una franca disputa por integrar la lista de Cámara, que sabemos que no vamos a hacer sino 4, pero lo estamos haciendo en forma leal, en forma muy transparente, y tenemos el compromiso de que quienes integren o integremos la lista va a ser en representación de toda la coalición y no en forma personal, ni partidista, ni grupista, sino de toda la coalición. Bueno, y sí vamos a pasar el umbral y vamos a llegar a la Cámara. Eso sí que lo sepa bien la derecha de Risaralda. Le vamos a disputar la Cámara en Risaralda, porque lo que pasó hace casi 4 años, que los señores que se presentaron como alternativos verdes, realmente lo que hicieron fue
le hicieron una trampa al electorado en Risaralda, porque resulta que allá cuando llegaron al Congreso, y lo voy a decir con nombre propio, Carolina Giraldo y Alejandro García, prevalidos de esa imagen de progresistas y demás, llegaron allá y allá resulta que se pusieron a actuar en contra de las reformas que el pueblo quiere que se hagan, que necesitamos que se hagan, y todo por un prurito antipetrista y con un ropaje democrático pretendiendo mostrar lo que realmente no son, porque ellos no son progresistas realmente. Finalmente, Fernando Arias Cardona, ¿qué pueden esperar? ¿Qué podemos esperar los risaraldenses de usted y de la bancada del Pacto Histórico en la elección del año entrante, si así sucede y llegan ustedes a la Cámara? Si por voluntad popular Fernando Arias llega a la Cámara, yo quiero dejar aquí como a la vista, como yo soy el número 8, entonces hice 8 propuestas. Entre las 8 propuestas a grandes rasgos yo puedo decir lo siguiente. Primero, nosotros vamos a seguir trabajando por las reformas sociales y políticas que empujen el cambio democrático y el cambio político progresista en Colombia, que ponga en manos de la gente y del pueblo realmente los derechos que nos han sido conculcados en todos estos gobiernos de aquí para atrás, aplicando a rajatabla el neoliberalismo. Eso es complejo de explicar, no lo puedo hacer ahora, pero es claro que lo que ha pasado con todos estos gobiernos de aquí para atrás, hasta Virgilio Barco inclusive, es la imposición del neoliberalismo. Entonces vamos a seguir trabajando por las reformas. Hay que tener en cuenta que vamos por reformas como la reforma política, que no la quieren la clase política ni la élite en Colombia, porque es que a ellos les gusta este sistema así medio enredado. El código electoral también lo tenemos que modificar, porque es allí donde usted se ha oído decir que las elecciones muchas veces no se las ganan en las urnas y no hay quien no gana las elecciones el que vota, sino los que cuentan allá en la registraduría. Los abuelitos decían, el que escruta elige. El que escruta elige, ese es el dicho. Entonces nosotros queremos acabar con eso, con la reforma al código electoral. Necesitamos empujar la reforma agraria, porque si bien este gobierno ha hecho lo que de aquí para atrás ninguno ha hecho en la adjudicación de tierra y formalización, nosotros tenemos que impulsar a fondo la reforma agraria para garantizar, entre otras cosas, no solo la comida en la mesa de todos los colombianos, sino que tengamos soberanía alimentaria en el país. La soberanía alimentaria, Fernando, es un asunto de seguridad nacional. Estados Unidos tiene una política claramente definida de seguridad nacional en materia de alimentos. Un pueblo que se quede sin las posibilidades de sembrar su propia comida queda a merced de cualquier potencia por allí. Lo otro es que vamos a empujar la reforma a la ley de servicios públicos domiciliarios, porque en aplicación del neoliberalismo lo que hizo la élite en Colombia fue poner los servicios públicos, adivine qué, en manos del capital privado, que el capital privado lo que busca es renta, ganancias y no satisfacción de las necesidades de la gente. Entonces, entre otras esas cosas, pero aquí en Pereira, voy a aterrizar un poco aquí, ya con esto termino la respuesta, nosotros vamos a trabajar para impulsar una mesa de diálogo sociojurídico en Pereira y en el área metropolitana, a ver si logramos varias cosas. La primera es que logremos sentar en una mesa de diálogo a las bandas o pandillas que se están enfrentando y cobrando la vida de tantos jóvenes en Pereira. Es que es una brutalidad lo que nos está ocurriendo. Pero a la vez sí tenemos que exigirle al Estado, a los organismos de seguridad, a los organismos de investigación, Fiscalía, CTI, que efectivamente pongan el ojo en las estructuras grandes, en el nivel superior de estas estructuras criminales, porque a los que están lavando dinero, a los que están mandando desde arriba los grupos y las pandillas, a ellos no están llegando, entonces nosotros necesitamos que eso se vea. Pero la gente que está en esas bandas sí queremos sentarla en una mesa de diálogo, porque a los jóvenes hay que protegerles su vida, hay que darles oportunidades de educación, de trabajo, oportunidades de hacer su vida realmente. Bueno, y lo otro es que nosotros queremos en materia campesina impulsar una zona de reserva campesina que abarque por lo menos desde Santa Rosa, pasando por Dos Quebradas y Pereira, cubriendo los corregimientos de La Florida, La Bella, Altagracia. ¿Por qué? Porque es que la siembra de coníferas como eucalipto y pino han ido acabando poco a poco en la parte alta de la montaña con los bosques nativos. Y eso quiere decir que se acaba con fauna, con flora, con fuentes de agua, y nosotros queremos ponerle freno a eso, además del impulso necesario a la economía campesina, sobre todo a los procesos asociativos, para que haya posibilidades de
transformación industrial del producto del pancoger en Pereira. Esas son, entre otras, varias de las cosas que queremos hacer. Finalmente, hablando de respaldos, ¿usted va al Senado de la República con quién y cuál es su candidato presidencial? Bien, entonces le quiero decir esto, aquí yo tengo cierta situación, la debo decir con toda claridad. Mire, el Partido Comunista que me está respaldando en esta aspiración tiene una candidata que se llama María Eugenia Londoño. María Eugenia Londoño fue presidenta del Sindicato de Educadores, es fiscal actual de FECODE, es risaraldense, para más señas es de Santa Rosa. ¿Cómo no decir que se vote por María Eugenia? Pero en la Unión Patriótica, donde yo también soy directivo nacional inclusive de la Unión Patriótica, hay dos candidatas muy destacadas que son Aida Bella, muy conocida, la presidenta nacional de la UP, destacadísima, sufrió un atentado que casi acaba con su vida en Bogotá hace ya como unos 20 y algo de años, tuvo que exiliarse, y la otra compañera se llama Jael Quiroga. Jael Quiroga fue la presidenta de la Corporación Reiniciar. Esa corporación fue la que demandó al Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al final la Corte condenó al Estado colombiano por el genocidio contra la Unión Patriótica. De manera que son tres mujeres muy valiosas, con un arraigo popular, con una trayectoria grandísima en el movimiento popular y de izquierda. Entonces yo lo que puedo hacer es llamar a todo el electorado que me acompaña en esta aspiración a que cualquiera de las tres que elija, votar. Es bienvenido el voto porque cualquiera de las tres, y yo estoy seguro que las tres van a quedar. Fernando, muchas gracias. Él es Fernando Arias Cardona, aspirante pues a la Cámara de Representantes en la consulta que realizará el 26 de octubre el Pacto Histórico.